Investigan las causas que produjeron la muerte de la ballena que apareció en las playas de La Bocana. CBC y empresa privada intervinieron quebrada que había afectado a más de 30 familias en Sonso. Las obras ya mostraron su efectividad. Familias de Chambimbal que exigen construcción de muro de protección viven a centímetros del río. Más que obras de mitigación, lo que se requiere es reubicar viviendas. Este es uno de los peores enemigos de la obra que protege a Cali de inundaciones. Les contamos cómo se está contrarrestando. Estufas eficientes y energía solar para comunidades alejadas fueron los proyectos que la CBC mostró en el primer Congreso Nacional de Bioenergía. En Tuluá están recogiendo las llantas que contaminan el ambiente y convirtiéndolas en juegos para parques infantiles. Vamos con las noticias. Una ballena jorobada de aproximadamente 2 años de edad, 10 metros de longitud y 4 toneladas de peso fue hallada muerta en las playas del sector turístico de La Bocana en el Pacífico Vallecaucano en horas de la mañana del pasado sábado 28 de abril. El animal en estado de descomposición habría muerto por lo menos hace 2 semanas y su cuerpo fue arrastrado por las corrientes. La comunidad del sector turístico de La Bocana reportó el cuerpo de la ballena cuando ésta era arrastrada por la corriente del mar hasta las playas. Según el primer reporte del estado en que fue encontrado el cetáceo, no hay evidencia de enredo en mallas de pesca, golpes evidentes o heridas profundas. Iniciamos nuestro plan de contingencia con el comité de ballenas. Fue así como al llegar a la zona encontramos una ballena de macho de cerca de 9 metros 95 centímetros. En principio intentamos descartar algunas causas de la muerte como son el que haya sido golpeada por alguna embarcación, atacada por algún, digamos, por algún animal. Con estas observaciones pudimos detectar que efectivamente no tenía golpes por embarcación y pues tampoco había sido atacada por algún animal como alguna orca o algún tiburón. Para determinar la edad del animal y confirmar su procedencia y las causas de su muerte, los funcionarios de las entidades ambientales tomaron muestras del tejido de la ballena para hacer las respectivas valoraciones. Una comisión integrada por funcionarios de la CBC, Parques Nacionales, Autoridad Nacional de Pesca y la Armada Nacional procederán a llevar el cuerpo del cetáceo a mar abierto para que no afecte a comunidades ni turistas y además para que continúe en el proceso de descomposición que puede tardarse 2 semanas. Una ballena jorobada o yubarta puede vivir aproximadamente 50 años y tener una longitud de entre 15 y 18 metros con un peso de 40 toneladas. Las hembras pueden parir cada 2 o 3 años y su gestación puede durar 11 meses. Lamentablemente, muchos son los factores que han llevado a que varios de estos cetáceos desaparezcan. Uno es la caza por las que han sido víctimas, el ataque de otros animales marinos, sobre todo a sus crías, y también por colisiones a embarcaciones. Las ballenas jorobadas o yubartas vienen a aguas del Pacífico colombiano en su proceso de migración del Polo Sur y todos los años llegan a estas cálidas aguas para iniciar su ciclo de reproducción y apareamiento entre los meses de julio y octubre. La CBC y un ingenio azucarero están interviniendo. La quebrada San Roque, cuyo desbordamiento había afectado a más de 30 familias del barrio Londoño Capurro en el corregimiento de Sonso en Guacarí. Las medidas ya han demostrado su efectividad. Tras el desbordamiento de la quebrada San Roque por los fuertes aguaceros que azotan la región, donde resultaron damnificadas más de 300 familias del barrio Londoño Capurro del corregimiento Sonso en Guacarí, los profesionales de la CBC junto a los del ingenio Pichichi realizaron unas visitas de monitoreo y definición de un plan de acción. Tiene 3 componentes: un corto plazo, consistente en hacer unas horas de mitigación inmediatas para disminuir la afectación por los eventos de lluvia, consistieron en la descolmatación del Zanjón San Roque en su tramo final al paso por las viviendas y el control del caudal que entra por la derivación 1. Una segunda fase son los estudios y diseños en la cual la alcaldía debe iniciar la zonificación del riesgo y determinar con precisión cuáles de las viviendas que están localizadas dentro del Zanjón deben ser reubicadas y cuáles mediante una mitigación deben conservar su ubicación actual. Y la tercera fase, una vez tengamos los estudios y diseños, pues proceder con las obras ya de mayor envergadura que se requieran. Dentro de estas acciones, el ingenio Pichichi, con base a su responsabilidad social y empresarial, se vinculó al proceso y asumió la descolmatación del Zanjón San Roque. El Zanjón había perdido toda su capacidad hidráulica. Trajimos una máquina tipo excavadora para hacer una limpieza del Zanjón, logrando descolmatar aproximadamente unos 200-250 metros longitudinales del Zanjón.
Los resultados han sido óptimos, ya pues que debido a ese día cayó un aguacero muy fuerte y aumentó el volumen del agua del río, lo mismo las quebradas, y no se presentó novedad en ese momento. Con esta descolmatación en la quebrada San Roque, uno de los puntos más susceptibles a inundaciones en la temporada invernal, esta articulación entre la CBC y el ingenio Pichichi trae un parte de tranquilidad a los habitantes del barrio Londoño Capurro, mientras la alcaldía soluciona la situación. Y en algunas ocasiones las obras de mitigación no son recomendables porque constituyen un riesgo mayor. Es el caso del corregimiento Chambimbal, donde hay viviendas construidas a la orilla de la quebrada Presidente y más que un muro de protección lo que se requiere es reubicarlas. Luego de que varias viviendas resultaran afectadas por la creciente de la quebrada Presidente en el corregimiento Chambimbal San Antonio de Buga, algunos habitantes manifestaron que la corporación no había dado los permisos para la construcción de un muro de contención que reduzca el riesgo para las familias que habitan cerca al cauce. Si miramos como el lugar donde se ubica la vivienda que tuvo ese fallamiento estructural, como las demás viviendas de la zona, pues nos podemos dar cuenta de dos cosas. Primero, que está al borde de la zona de inundación de la quebrada Presidente, zona forestal de protección, además de estar cerca del borde de la doble calzada. Segundo, es una zona de alto riesgo. Entonces, en ese sentido, el permitir construcción de muros es legalizar el riesgo y eso va en contravía de la función, de la misión de la corporación. Y es que no es la primera vez que situaciones como estas se presentan en el lugar, especialmente una vivienda que resultó gravemente afectada. Según indicaron los profesionales de la CBC, todo el sector se encuentra en peligro. Además de que al construir un nuevo muro o continuar con ese muro, hay una tubificación de la quebrada Presidente, que implica mayores volúmenes hacia abajo en crecientes mayores del caudal de la quebrada Presidente. Entonces, la afectación no solamente de las viviendas donde hay unos muros, que es solamente para fijación de orillas, sino de igual manera hacia aguas abajo. Es una situación que preocupa a la administración municipal, al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y a la corporación, quien recomendó estar alerta y presentar un proyecto urgente de reubicación para estas familias. Desde la quebrada Presidente, límites entre los municipios de Buga y San Pedro, y Dalí Herrera, Informativo CBC. En nuestra sección Desde el Jarillón les hablaremos hoy de un pequeño pero numeroso y peligroso enemigo de esta estructura que protege a Cali de inundaciones. Se trata de la hormiga arriera. Aquí les mostramos los métodos con los que al fin se le ha contrarrestado. Bienvenidos a Desde el Jarillón. En el programa de hoy les explicaremos los factores que afectan la estabilidad del dique. Un dique es un muro natural o artificial que sirve para contener o desviar el flujo del agua con el fin de proteger contra inundaciones una determinada área. Sin embargo, este se puede ver afectado por la presencia de la hormiga arriera y otros factores como la tubificación, la ganadería y la vegetación. En el caso de la hormiga arriera, la CBC, a través de un estudio con georradar, estableció cuáles eran los lugares más críticos donde las hormigas habían hecho sus cavernas y en el año 2013 las rellenó a lo largo de 4 kilómetros del dique que protege a Cali. En ese momento se intervinieron 64 hormigueros a la altura de Navarro, Písamos 1 y 2 y parte de Potrero Grande, donde se encontraron cavernas de hasta 9 metros de profundidad. Las cavernas que dan las hormigas hay necesidad de llenarlas y para con tal propósito se hizo unas mezclas de lodos, cal y bentonita que inyectados permitían el llenado de estas cavernas. De esta manera se recuperaba el cuerpo del jarillón y se evitaba la filtración de flujo de agua por el cuerpo del dique y produciéndose la tubificación, que son canales internos, especie de tubos que hacen que el agua corra por ellos y empieza a afectar la estructura del jarillón destruyéndola. Actualmente en la obra se está realizando la construcción de una cortina de suelo cemento, la cual evita que se presenten filtraciones y afectación por túneles de las hormigas arrieras. Esta cortina se construye con maquinaria no convencional tipo piloteadoras o soy Mitzi. En nuestra próxima emisión les explicaremos en qué consiste el reforzamiento dinámico. Hasta pronto.
El Valle es el principal productor de etanol en el país y produce más energía eléctrica a partir de bagazo de caña que algunas hidroeléctricas y termoeléctricas. Estos y otros proyectos fueron mostrados en el primer Congreso Nacional de Bioingeniería. La CBC participó mostrando los proyectos que ha implementado en las comunidades alejadas. Las empresas del clúster de bioenergía que coordina la Cámara de Comercio de Cali se reunieron en el Centro de Eventos Valle del Pacífico para mostrar sus proyectos y actualizarse en temas de logística, tecnología, regulación y financiamiento para impulsar este tipo de generación eléctrica. El tema va muy avanzado en la región. El Valle aporte más del 98% del total de la cogeneración del país. Somos los principales productores de etanol. Ayer precisamente en el norte del Cauca se inauguró la primera planta en Colombia que va a producir energía eléctrica a partir de biomasa avícola. Además del etanol, el sector agroindustrial de la caña de azúcar ha avanzado mucho en la cogeneración de energía eléctrica a partir del bagazo de la caña. La generación de los ingenios cogeneradores alcanza más o menos para atender los requerimientos de 1 millón de personas. Eso es similar a una ciudad como Cartagena. Y los excedentes alcanzarían a atender las necesidades de una ciudad de más o menos los mismos habitantes de Pereira. La corporación a su vez presentó sus proyectos, como las estufas eficientes que ha entregado a comunidades alejadas, que solo tienen acceso a la madera como combustible para la cocción de alimentos. Estas estufas consumen menos leña y afectan menos la calidad del aire y por consiguiente la salud del ambiente y de las personas. Por supuesto, también se promueve el uso de la energía solar. Ya habíamos destinado unos recursos para trabajar con las comunidades que están ubicadas en zonas no interconectadas con el ánimo de poder instalarles paneles solares en la zona del Pacífico, en la zona de cordillera, en aquellas comunidades indígenas y afrodescendientes que pues nunca van a tener acceso a ese beneficio de la energía eléctrica. El evento también mostró iniciativas como el uso de autos eléctricos para la repartición de productos o un acondicionador orgánico para suelos a partir de biosólidos provenientes de la petar. Nos vamos unos segundos y al volver, areneros del río Cauca quieren legalizar su trabajo de minería y lo que están haciendo con las llantas usadas en Tuluá. Y en la entrevista de la semana, la situación climática y qué nos espera para las próximas semanas. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC. Y más de 30 areneros de Navarro salieron satisfechos y llenos de expectativas frente a la posibilidad de formalizarse y realizar su labor al amparo de la ley. Esto luego de una reunión con la CBC, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera. Buscar mecanismos para que la extracción artesanal de materiales de arrastre del río Cauca se haga al amparo de un título minero fue el objetivo de una reunión que organizó la CBC y a la que asistieron más de 30 areneros del corregimiento de Navarro de Cali, quienes escucharon atentos la importancia de realizar su labor sin afectar el lecho del río. Lograr que todas estas personas y estas organizaciones que trabajan en extracciones de materiales se conozcan el contexto actual de la regulación tanto minero como ambiental. Estamos aquí reunidos porque pues queremos socializar el proyecto de nosotros, que es ser legales, con el acompañamiento de la CBC, la cual nos ha colaborado mucho, estamos muy agradecidos, y ahora con el Ministerio de Minas queremos ser legales. En la jornada de capacitación para la formalización de mineros tradicionales también participaron el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, cuyos representantes les detallaron las normas que deben cumplir y los beneficios a los que podrían acceder al desempeñar la labor como lo exige la ley. Básicamente estamos trabajando articuladamente con la Autoridad Ambiental y con la Agencia Nacional de Minería para generar un mecanismo en donde los mineros que están comprometidos, trabajan bajo el amparo de un título, puedan acceder a los programas que tiene el Ministerio para la Pequeña Minería y para la minería de subsistencia en formalización minera. Tras la reunión se concluyó que se realizarán otras mesas de trabajo y los mineros se comprometieron a trabajar en la extracción de material en lo que se llama arranque de material, sin utilizar maquinaria pesada ni aquella que no tiene permitida la ley. Las llantas usadas mal dispuestas se convierten en un peligroso contaminante. En Tuluá, algunas personas inconscientes las arrojan al río Tutelar. Ahora hay un programa que las recupera y las convierte en juegos para parques infantiles. Como una solución a la problemática ambiental por no contar con un sitio de disposición final de llantas en el municipio, se continuó con el trabajo de embellecimiento de parques. En este caso para el parque de la urbanización El Maná del municipio de Tuluá. Articuladamente estamos las empresas CETSA, Centro Aguas, Policía del Segundo Distrito, Escuela de Policía Simón Bolívar, Tuluá Aseo y CBC.
El principal material que se utiliza en las jornadas son las llantas, las cuales se obtienen principalmente de los trabajos de limpieza que se realizan en el río Tuluá, en donde personas inescrupulosas las arrojan sin tener conciencia del daño que le hacen a esta importante fuente hídrica. Asimismo, en jornadas de recolección de residuos sólidos domiciliarios realizadas en el municipio. Como tal, ya hay un convenio con las instituciones, entonces lo que hacemos es jornadas previas, hacemos la recolección de los materiales, sean llantas, botellas plásticas y demás elementos que utilizamos. Es muy importante resaltar la labor interinstitucional que se adelanta en pro de la recuperación de espacios y zonas verdes del municipio. Para este año esperamos hacer la recuperación de 7 espacios, no solamente de parques, sino de recuperación de puntos críticos, que son los puntos donde normalmente la gente acumula residuos sólidos constantemente y en una cantidad bastante considerable. La CBC seguirá participando de este tipo de iniciativas y felicita a las instituciones que la lideran, ya que buscan desde sus competencias descongestionar el municipio de estos residuos postconsumo y a su vez conservar los recursos naturales y el ambiente en el departamento. Se creó en Ulloa una mesa de cambio climático liderada por el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA. La idea es trabajar en estrategias de adaptación para este fenómeno que nos afecta a todos. La CBC y la Alcaldía de Ulloa vienen trabajando desde el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA Municipal en creación de la Mesa de Cambio Climático como herramienta de articulación institucional. Es una directriz de la Política Nacional de Cambio Climático, hay un COMPES también de Cambio Climático y lo que queremos en los municipios del AR Norte es fortalecer estos grupos de trabajo para diseñar estrategias de adaptación al cambio climático y poder trabajar coordinadamente con todos los actores institucionales. Se trata de una propuesta incluyente que ha sido liderada por la alcaldesa municipal como uno de los compromisos para el 2017. Y realmente la idea es que la comunidad, las instituciones hagan partícipe en este comité. El tema climático es responsabilidad de todos, no solamente de la corporación, no solamente de la alcaldía, no. Desde las instituciones tenemos que empezar a capacitar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. El proceso de capacitación ya comenzó y a mediados del año se espera dar inicio a las estrategias formuladas. Bueno, hoy lo que se está haciendo es la identificación y selección de actores. Vamos a pasar por un proceso de capacitación y de cualificación sobre conceptos de cambio climático, variabilidad climática, calentamiento global, mitigación, adaptación. Y después con los actores vamos a diseñar unas estrategias de trabajo para luego implementarlas en el segundo semestre del año. La idea es fortalecer estos grupos de trabajo para diseñar estrategias de adaptación al cambio climático en las que trabajen coordinadamente con todos los actores institucionales. Ahora vienen unos mensajes importantes y en segundos en la entrevista de la semana, la situación climática y qué nos espera en las próximas semanas. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado, hablaremos en esta entrevista de la semana de la situación climática y qué nos espera en las próximas semanas. Para ello tenemos en estudio a Harold González de la Red de Hidroclimatología de la CBC. Harold, buenas noches, bienvenido al informativo. Buenas noches a ti, Wilson, a Beatriz y a todos los televidentes. Bueno, este fin de semana sin duda fue un fin de semana bastante movido por las lluvias. ¿Cuáles fueron, digamos, los sectores más afectados por precipitaciones? A ver, sí, este fin de semana la atmósfera se comportó muy inestable en esta región del país y esta inestabilidad pues trae consigo fuertes vientos, lluvias muy fuertes a lo largo y ancho de su influencia y esto fue lo que provocó lluvias muy fuertes tanto en la parte sur del departamento del Valle como en la parte centro del Valle del Cauca también. Entonces, precipitaciones que se registraron aquí en Cali, en el norte y en el oriente, alrededor de 93 milímetros en menos de 2 horas, que eso es una cantidad de lluvia bastante grande en comparación pues de las lluvias que hemos estado acostumbrados a que se presenten ordinariamente. También hubo lluvias muy fuertes en la cuenca del río Río Frío, que provocó, digamos, inundaciones en esos sectores, y que generaron, digamos, el caos en la población en sí. Ahí en Río Frío se presentó el día domingo, ¿cierto?, con una creciente del río Huanca, que se generó alrededor de 40 milímetros de lluvia y que provocó el crecimiento de este río.
Y hubo otra creciente, propiamente el río Frío, pero en la parte baja, donde registramos 127 milímetros en 6 horas. O sea que una cantidad de agua bastante grande en comparación, como les dije, a otras lluvias. Entonces, esta inestabilidad atmosférica genera eso. Y esto es lo que hace pues de que esta temporada se vuelva, digamos, inesperada a veces en cuanto a lluvias fuertes, en cuanto a eventos de máximos que se pueden presentar no solamente en estas dos cuencas que hemos hablado acá en Cali y allá en Río Frío, sino en diferentes cuencas de aquí de la zona andina y la región pacífica. Entonces son, digamos, situaciones muy típicas, muy propias de la temporada lluviosa, ¿no? Ingeniero Hernández, usted nos dice particularmente de una situación con los ríos en Río Frío, pero en el resto del departamento, ¿qué pasó? ¿Podemos hablar un poquito del nivel de los principales ríos? Sí, en términos generales, digamos que empecemos por el río Cauca. El río Cauca hoy en día no tenemos ninguna emergencia en cuanto a desbordamiento aquí en el Valle del Cauca. Estamos monitoreando lo que es Juanchito, Media Canoa, La Victoria y Anacaro en el norte. Y digamos que el más crítico podría ser Media Canoa, que es la zona más baja del río Cauca y es donde primero se desborda el río cuando hay estas temporadas y ya se ha desbordado. Entonces ahí estamos alrededor de 1,70 m de la cota de desbordamiento, mientras en los demás sitios, en Juanchito estamos a 3,70 m, en La Victoria 3,10 y en Anacaro en 3 metros. O sea que en este momento no tenemos ningún aviso de emergencia para el río Cauca. El aviso sí lo podemos dar es en los tributarios, y estamos hablando de los tributarios en forma general porque cuando se presentan estas olas invernales fuertes, intensas, estas lluvias en la parte alta de las cuencas, como estos ríos, las características son de ríos de montaña, o sea, de alta pendiente, cauce pequeño, entonces de un momento dado se puede presentar una avalancha, una creciente súbita y no le da oportunidad a las personas que están abajo de reaccionar a estos eventos máximos. Entonces, en este momento, todos estos ríos pequeños, a pesar de que hoy en día estamos, digamos, los niveles están bajando, estamos hablando del río Frío, el río Cali en este momento, pero se puede volver a presentar estos eventos de máximos y se puede ocurrir también a las crecientes súbitas que mucha gente, pues, a veces las coge inesperadamente en sus casas, ¿no? Aprovechando que estamos arrancando el mes de mayo y el 2 de mayo, ¿cómo fue ya el balance general, el comportamiento de las lluvias en el mes de abril? ¿Estuvimos dentro de los promedios históricos o por debajo, por encima? Sí, empecemos digamos con marzo. Marzo fue un mes muy lluvioso, o sea, no se presentaba un mes tan lluvioso hace mucho tiempo, digamos, ahí para este mes como datos históricos. Ahí tuvimos una excedencia de lluvias alrededor del 85%, o sea, más de lluvia de lo que esperaba. Abril se esperaba, digamos, bastante lluvias, pero tuvimos la primera semana que prácticamente fue de lluvias muy pocas o lloviznas, y esto se debió a que hubo, digamos, sistemas de alta presión que evitaron de que deformaran las nubes en estos sectores y que no generaran pues las precipitaciones acostumbradas para este mes. Pero ya de la segunda semana para acá empezaron las lluvias muy fuertes, muy intensas que hemos tenido. A final de mes tuvimos 2 o 3 días bastante secos, pero se activó, digamos, los últimos 2 días. Y llegamos, digamos, en el Valle del Cauca a estar más o menos con el promedio histórico de lluvias en lo que es en la zona andina y en la región pacífica. La única región, digamos, que dividimos así la parte sur del valle, tuvimos un superávit del 21% de lluvias. La parte centro estuvimos con el promedio, lo mismo que en la parte norte, aunque estuvimos colgados un poco, llegamos casi al 90%, o sea que no llovió lo que se esperaba. Y en la región pacífica sí tuvimos un 5 al 10% más de lluvias en esta zona, ¿no? Nos habla usted de la cantidad de lluvia que hemos tenido, pero ¿eso hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más o menos se espera que persistan las lluvias en el Valle del Cauca? A ver, históricamente, o sea, nosotros estamos regidos por la zona de convergencia intertropical y esta es la que nos da el régimen de lluvias en nuestro país, en todos estos países que estamos entre los trópicos. Entonces vamos a tener 2 periodos lluviosos y 2 periodos de pocas lluvias. Y este periodo lluvioso históricamente empieza más o menos a finales de marzo hasta la primera o segunda semana de junio. Pero como vimos, en marzo llovió todo el mes, o sea,
cuando hay esa inestabilidad en la atmósfera, pues es difícil uno decir empieza el 15 y termina el 10 de junio, por decir algo. Esto es muy difícil. Entonces, más o menos se tiene calculado que lo que es abril y mayo, pues son meses muy lluviosos, se esperan muchas lluvias para este mes, y ya digamos que para principios de junio, pues ya van a mermar mucho porque va a ser un mes de transición hacia la temporada seca, que es julio y agosto, ¿no? La CBC entendemos que todos los días presenta un informe a los diferentes organismos, a la comunidad, un informe en la mañana, un informe en la tarde, en donde da cuenta precisamente de muchas de las cosas que usted nos menciona, precipitaciones, caudales, la situación del embalse de Salvajina y por supuesto también qué nos espera en las próximas horas para la región en materia climática. ¿Qué decirle entonces en este momento a comunidades y también a las autoridades, Harold? A ver, cuando se inicia estas temporadas de lluvias, pues lo primero que uno hace es alertar a los entes de socorro, a las entidades de socorro, a las oficinas de gestión de riesgo del departamento, de los municipios, para que activen todos sus planes de emergencia. Porque digamos que la probabilidad es altísima que se presente alguna avenida de un río, una creciente súbita, desbordamiento del río Cauca, que pueden, digamos, impactar a la población ribereña en este aspecto. Entonces, lo único que se les recomienda a ellos es que focalicen los sitios más vulnerables en estas crecientes súbitas, la población más vulnerable en estas situaciones, para que los tengan, digamos, un plan inmediato en el momento en que se les pueda avisar de que puede presentar una avenida de un río, una creciente súbita, para que actúen directamente. Y esto lo que ha hecho, digamos, las oficinas de gestión del riesgo, que han estado, digamos, en llave con nosotros en cuanto a la información que hemos generado en nuestra red hidroclimatológica, porque es una red que nos llega información en tiempo real, y esto se la transmitimos a ellos diariamente. Y cuando ocurre, digamos, un evento, ahí mismo se lo transmitimos en datos, en registros y en informes, para que ellos actúen, pues, en lo que más le conviene hasta estas poblaciones ribereñas, ¿no? Muchas gracias, Harold. Bueno. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche aquí en el Informativo CBC. Sigan en sintonía de nuestro canal regional. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.